Venga, pues empezamos. Ana, ja pots començar a grabar. Empezamos. ¿Ya está grabando? Sí. Vale. Hola a todos, muchas gracias por vuestra presencia. Hoy vamos a hablar de la obsesión espiritual. Y vamos a empezar con esta advertencia que nos hace el espíritu Manuel Filomeno de Miranda para que nos concienciemos de la importancia y gravedad que puede adquirir la obsesión espiritual. Nos dice Manuel Filomeno de Miranda que el número de obsesados es mucho mayor de lo que se puede imaginar, que no pudiendo ser medida o detectada con facilidad, la obsesión domina congregando a multitud de víctimas que se dejan consumir tanto en uno como en el otro plano de la vida, es decir, tanto aquí en el plano material, nosotros los encarnados, como en el lado espiritual, los desencarnados. Y los compañeros, los llamados vivos y los mal llamados muertos, vivimos inmersos en un universo en el que no hay una frontera entre la dimensión física y la dimensión espiritual, donde éstas coexisten y se interpenetran, produciéndose, como consecuencia de ello, un intercambio permanente de energías, de vibraciones, entre los habitantes de ambos lados, en el que la mente, tanto de encarnados como de desencarnados, funciona como auténticos aparatos de emisión y de recepción, generando y recibiendo constantemente pensamientos. ¿Y qué ocurre? Pues que las ondas de esos pensamientos que emitimos, y recordar que aunque no seamos conscientes de ello, pensamos absolutamente para todo, pues esas ondas van a sintonizar con aquellas otras mentes que se mueven en la misma frecuencia y franja vibratoria, y con la gran particularidad de que estos pensamientos finalmente van a retornar al punto de origen, es decir, a cada uno de nosotros, pero atención, reanimados e intensificados por aquellos otros pensamientos que en su recorrido han encontrado afinidad con ellas. En este sentido, nos dice el espíritu André Luiz que todos somos instrumentos de las fuerzas con las que estamos en sintonía. Recordar que instrumentos quiere decir que es aquello que sirve de medio para hacer una cosa o para lograr un fin. Vamos a complementar esta afirmación con lo que encontramos en la cuestión 459 del Libro de los Espíritus, donde se pregunta: ¿influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones? La respuesta es muy clara y concreta. Su influencia es mucho mayor de lo que creéis, porque a menudo son ellos quienes os dirigen. Vamos a continuación a hacer un pequeño juego. Vamos a juntar lo que nos decía André Luiz con lo que nos dicen en el Libro de los Espíritus. Así de entrada puede que parezca un poco lioso y un poco confuso, pero cuando somos capaces de ordenarlo, nos damos cuenta que en realidad lo que nos están diciendo es que todos somos instrumentos de los espíritus con los que estamos en sintonía, porque a menudo son ellos quienes nos dirigen e influencian en nuestros pensamientos y acciones. ¿De acuerdo? Entonces, en esta influencia de los espíritus podemos encontrar desde la actuación beneficiosa y saludable de aquellas entidades espirituales que nos quieren, que nos protejan, que velan por nosotros, que se preocupan por nosotros, hasta aquellas otras entidades espirituales que por distintos motivos y de diferentes maneras nos pueden hacer daño y perjudicar. Pues bien, cuando estas influencias espirituales adquieren este carácter negativo, perjudicial, estamos hablando de la obsesión espiritual. Por tanto, ya tenemos un punto de partida para, de una manera sencilla y general, poder definir la obsesión espiritual como la influencia negativa, dominio o acción perjudicial que un espíritu ejerce sobre un ser humano. Y fijaros que para que esta influencia o dominio pueda establecerse, son necesarias, así de entrada, tan solo dos condiciones. Primero, un espíritu que por uno u otro motivo y de una u otra manera puede ejercer esa influencia. Y segundo, un ser humano que por uno u otro motivo
y de una u otra manera da ascendencia a ese espíritu y es receptivo a esa influencia exterior. La obsesión espiritual verdaderamente es un campo muy amplio y muy complejo que puede ser ejercida por diversos motivos y de variadas maneras, donde además existen diferentes grados de unión, de conexión entre el obsesor, el agresor espiritual y el obsesado, el espíritu encarnado, que puede ir desde la más simple tentación, sugestión pasajera o influencia moral leve, sin señales exteriores sensibles, hasta, por otro lado, encontrarnos con verdaderos casos de una acción tenaz y persistente que pueden lograr la perturbación completa del organismo y de las facultades mentales de la persona, y cuyos efectos, por supuesto, pueden ser de muy distinta naturaleza y gravedad. Allan Kardec, el insigne codificador de la doctrina espírita, clasificó la obsesión espiritual en tres grandes principales variedades: la obsesión simple, la fascinación y la subyugación. Vamos a describirlas de manera muy rápida. La obsesión simple, pues valga la redundancia, serían aquellas simples sugerencias, influencias y tentaciones pasajeras que tan a menudo recibimos como consecuencia de ese proceso que forma parte de las leyes naturales, en el que nuestra falta de vigilancia, nuestra indisciplina mental, nuestros pensamientos de bajo tenor vibratorio, nuestras debilidades y flaquezas morales, estados emocionales negativos, etcétera, pues pueden abrir las puertas para que ciertas entidades espirituales pasen a influenciar y a perturbar nuestra mente, afectando en nuestro ánimo y también en nuestro comportamiento. La obsesión por fascinación es ciertamente muy curiosa. Aquí el espíritu obsesor va a ilusionar los sentidos y el pensamiento de su víctima, inspirándole una confianza total e impidiéndole ver la realidad. En esta situación, la capacidad de juicio del fascinado va a quedar completamente entregada al agresor espiritual, no dudando ni cuestionándose en ningún momento las ideas que le son sugeridas y transmitidas, por absurdas y ridículas que puedan llegar a ser. La gravedad de la fascinación, en consecuencia, radica en que el fascinado jamás va a reconocer que está sufriendo una influencia exterior, creyéndose en todo momento dueño de la situación en que se encuentra. Además, tremendamente complacido en ella y, por supuesto, rechazando toda advertencia, consejo o ayuda. Nos queda la subyugación, que puede ser psíquica o física. Muchas veces es completamente normal que se junten ambas versiones. En la subyugación psíquica, digamos que el obsesor va a bombardear mentalmente de una manera continuada, machacona, al obsesado, haciendo que éste no pueda razonar libremente sobre lo que está sucediendo, cayendo en un estado de pasividad, muchas veces incluso bajo un estado de tortura emocional. Y aquí está el drama de la subyugación, aunque pueda tener más o menos conciencia sobre ello, es incapaz de sobreponerse a dicha situación. Y en la subyugación física nos encontramos que el agresor espiritual se va a interponer y a actuar sobre los centros motores de su víctima, provocándole movimientos involuntarios, llegando, en los casos más extremos, a tomar el mando sobre el cuerpo físico de la persona, la cual, imposibilitada de ofrecerle resistencia, volvemos al verdadero drama de la subyugación, le va cediendo el paso incluso en contra de su propia voluntad. Bien, la obsesión espiritual, sea cual sea, tiene su inicio, su sede y sus mecanismos en la mente y en el control, más o menos fuerte, que un espíritu ejerce sobre un ser humano. Es una transmisión de mente a mente donde lógicamente siempre va a vencer la más fuerte y cuyo proceso se desarrolla a través de una paulatina toma de contacto del invasor espiritual sobre el invadido, sobre la persona, superponiéndose con mucha sutileza, mente a mente,
voluntad dominante sobre voluntad que poco a poco se va dejando dominar, donde la víctima encarnada, por decirlo de alguna forma, se va dejando hacer, se va dejando trabajar, ignorando que cada vez que hace una concesión al agresor invisible, más fuerte se va a ir consolidando este. Y aquí nos podemos encontrar que mientras que la persona agredida sea capaz de luchar contra esas ideas que le son sugeridas, pues aún estaremos a tiempo de evitar que se instale un proceso obsesivo. Pero cuando la influencia de ese espíritu ya va más allá de una simple sugestión o tentación pasajera y sobre todo, empieza a presentar señales de permanencia y de continuidad, cuidado, cuidado y luz de alarma, porque puede ser el principio ya de algo mucho más serio, donde la víctima irá perdiendo su voluntad, aceptando de modo absolutamente pasivo todas las inducciones y sugestiones del obsesor, que podrá llegar a manejarlo como a una auténtica marioneta, agravándose entonces enormemente la situación, que podrá abarcar desde una aparición periódica de los síntomas hasta un escenario anormal permanente en el carácter y en la forma de actuar del ya sin duda obsesado. La obsesión espiritual, como estamos viendo, es algo muy complejo y muy serio, que creemos en espiritismo ha de ser catalogada como una enfermedad y que por tanto requiere de una terapia especializada. Vamos a ver si somos capaces de razonar con lógica y con criterio. Si estamos explicando que la obsesión está basada en un acoso, en un bombardeo mental por parte del obsesor hacia el obsesado, entonces, lógicamente, la solución debe centrarse en proteger y dificultar la acción de ese agresor espiritual. Y ese casco que veis abajo en pantalla, que es el que nos tiene que proteger de esas agresiones espirituales, sin duda alguna tiene que estar constituido de materiales muy robustos, muy resistentes y sobre todo muy duraderos. Y estos materiales pues tienen que ser una reforma íntima, una reforma moral, un cambio de actitud, pensamientos nobles, elevados, edificantes para lograr una renovación mental, siempre buscar amparo y refugio y fuerzas en la oración, estudio, mucha disciplina y mucha voluntad. La propuesta que ofrece el espiritismo para la prevención y el tratamiento de la obsesión espiritual queda perfectamente argumentada en las siguientes palabras de Allan Kardec que encontramos en la Génesis, donde nos dice que del mismo modo que las enfermedades son el resultado de las imperfecciones físicas que hacen al cuerpo accesible a las influencias externas perniciosas, la obsesión lo es siempre de una imperfección moral, que atrae y da ascendencia a los malos espíritus. A una causa física se opone una fuerza física. A una causa moral es necesario oponer una fuerza moral. Para preservarse de las enfermedades se fortifica el cuerpo. Para prevenirse de la obsesión es necesario robustecer el alma. Me parece simplemente extraordinario la claridad y sencillez con que Kardec lo explica. Voy ahora a tomar la parte central de este texto, exactamente donde nos dice que la obsesión es siempre resultado de una imperfección moral que atrae y da ascendencia a los malos espíritus. ¿Esto qué quiere decir exactamente? Pues simplemente que en toda obsesión, aun en los casos más simples, la persona afectada es quien lleva en sí misma los distintos factores que predisponen y facilitan el acceso a ese agresor espiritual, sea en forma de bajas pasiones, de pensamientos inferiores, de desequilibrios, de vicios o de actitudes y de comportamientos poco edificantes. Por ello, en el tratamiento de la obsesión espiritual es imprescindible que el obsesado se conciencie enormemente de su problema y ponga una gran voluntad de su parte para realizar la curación, porque la curación de una obsesión espiritual es, atención, básicamente una autocuración, en que siempre a la persona afectada le va a corresponder sin duda la parte más importante y decisiva
para poder liberarse de esa influencia que le está perjudicando, siendo el combate más duro que tendrá que librar no contra ese espíritu que lo está fastidiando y perjudicando, sino que tendrá que ser una lucha interna consigo mismo en busca de un cambio de actitudes en pos de una renovación mental y un cambio de renovación moral. ¿Qué pasará? Pues que con esta renovación, con este cambio de actitudes, la persona logrará poco a poco oxigenar e higienizar su mente, facilitando de este modo la sintonía con las buenas influencias espirituales que, por supuesto, vendrán a fortalecerlo y a sustentarlo, formando a su alrededor una atmósfera protectora que va a neutralizar las vibraciones y los fluidos contaminados que le son dirigidos por ese agresor espiritual. En definitiva, queridos compañeros, debemos tomar la obsesión como un hecho completamente natural, consecuencia de esa precaria condición evolutiva del ser humano y de su imperfección moral, que sirven como toma de contacto, como puertas, como brechas abiertas que pueden atraer y dar acceso a esas entidades espirituales que sintonizan y se aprovechan de esas debilidades y flaquezas. Reconocer y ser conscientes, por tanto, que absolutamente todos y cada uno de nosotros somos susceptibles en mayor o menor grado de sufrir un proceso obsesivo, sea de mayor o de menor intensidad, de mayor o de menor duración y de mayores o menores consecuencias, mientras alimentemos vicios, hábitos descontrolados, mantengamos comportamientos equivocados, emociones desequilibradas o pensamientos e ideas en una franja vibratoria muy inferior. Hemos empezado con Manuel Filomeno de Miranda, vamos a ir terminando también con una explicación de Manuel Filomeno de Miranda que nos dice: cuando los hombres comprendan que conviven con entidades que se les asemejan e identifican por la afinidad mental de gustos y de actitudes, sin duda se propondrán otros hábitos de raciocinio, de aspiraciones y de comportamiento a fin de mantener superiores relaciones espirituales. Y aquí radica básicamente, y lo digo de verdad, el principal secreto para establecer, o por el contrario, para evitar una obsesión espiritual. Resumiendo y terminando, en nosotros mismos está el seleccionar aquellas compañías invisibles con las que queremos convivir y relacionarnos, estando sujetos y muchas veces sin ser conscientes de ello, muchas veces no, la inmensa mayoría de las veces, sin ser conscientes de ello, a influencias espirituales de distinta procedencia, sean beneficiosas o perjudiciales, enriquecedoras o deprimentes. Queridos compañeros, ya lo sabéis, de nosotros y solo de nosotros depende si finalmente vence el diablillo o triunfa el angelito. Gracias, como siempre, por la atención y el respeto con que me habéis escuchado. Terminamos la grabación. Ahora, a ver...